Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, arrancamos la unidad 7, la actividad uno dentro de esta unidad. En esta oportunidad vamos a ver el texto de Karl Lowenstein, que es el texto principal de esta parte de regímenes políticos. Él va a plantear la principal clasificación por la cual nosotros nos vamos a guiar y después va a estar complementado por otros dos textos más que van a ser el de Sartori y el de Friedrich, que van a complementar este inicial. En esta primera parte van a ver los puntos a tener en cuenta al momento de leer el texto. A modo de esquema conceptual de lo que va a ser la clasificación de Lowenstein, tenemos como él encuentra y divide a los regímenes políticos, va a ser dos grandes grupos, van a ser los gobiernos constitucionales y los autocráticos. Dentro de los constitucionales van a existir la democracia directa, el gobierno de asamblea, el presidencialismo, el parlamentarismo, el semipresidencialismo y el gobierno directorial o colegiado. Y por otro lado, dentro de los regímenes autocráticos vamos a tener los autoritarismos y los totalitarismos. Esto es un esquema para tener un resumen de lo que se va a ver. Después vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. Para comenzar, como mencionamos anteriormente, Lowenstein va a hacer una clasificación y va a separar en dos grupos los regímenes políticos existentes. Por un lado, los constitucionalismos, que van a ser aquellos gobiernos donde el poder se comparte, donde está distribuido entre distintos detentadores del poder. Y por otro lado, las autocracias, donde la toma de decisión y el ejercicio del poder va a estar concentrado, ¿sí? O en un grupo, en una persona. Básicamente su estudio va a estar enfocado en la comparación entre las distintas constituciones, donde va a estar reflejado la forma en que se distribuye el poder en un país determinado. Y a partir de ahí va a ser su clasificación de los distintos países. Al comienzo de esta unidad ustedes tienen un mapa bastante actualizado de cómo están divididos los distintos regímenes políticos y los países en el mundo. ¿Sí? Bueno, está la definición de régimen político, que básicamente es cómo se organiza la distribución del poder dentro de un determinado estado, ¿sí? Cómo se accede al gobierno y cómo se ejecuta las acciones de gobierno. Comenzamos con la clasificación de los constitucionalismos, ¿sí? Básicamente su definición es que son las formas de gobierno donde las decisiones y el poder está distribuido en distintos detentadores del poder, que esos detentadores del poder son interdependientes y que se controlan mutuamente. Eso va a configurar cómo se toman las decisiones dentro de ese estado. Una aclaración que es importante a tener en cuenta acá es una cosa son los gobiernos constitucionales y otras son los gobiernos democráticamente constitucionales. ¿Sí? Acá hace una diferencia, una cosa es tener una constitución, digamos, que serían las donde se ponen las reglas de la distribución del poder dentro del Estado y cómo se forma el gobierno de un país, pero no es lo mismo que sea democrático. ¿Sí? Las, las monarquías de monarquías absolutas pasan a monarquías constitucionales y eso no las comprende dentro de lo que acá estamos viendo como constitucionalismo. Por eso la aclaración. Dentro de estas formas, bueno, vamos a encontrar distintas formas de gobierno que la diferencia van a ser en qué grado
cómo se separa y en qué medida se separan los distintos detentadores del poder y qué independencia tiene cada uno. Bueno, eso va a configurar una determinada forma de gobierno. Dentro de las democracias constitucionales vamos a encontrar 6 tipos de gobierno. La primera va a ser la democracia directa, que es hoy por hoy muy poco vista y casi impracticable en las dimensiones que tienen los países actualmente, pero es la utilizada principalmente en la Grecia antigua, donde los que tenían condición de ciudadanos podían reunirse en asamblea y tomar las decisiones que fueran necesarias y llevarlas a cabo. ¿Sí? El pueblo decide directamente. Pero es una forma de gobierno que actualmente está muy poco vista. El segundo tipo es el gobierno de asamblea, ¿sí? Donde el pueblo elige, acá sí ya existe representación, el pueblo elige una asamblea, la que va a tomar las decisiones. Entre las decisiones que va a tomar va a delegar algunas funciones a miembros que van a formar el poder ejecutivo, pero la asamblea va a ser la encargada de sostenerlo o revocarle el mandato. Depende de su desempeño. Sí, es un gobierno, según Lowenstein, inestable, y que lleva a ciertos abusos por parte de la asamblea. El tercer tipo es el parlamentarismo, ¿sí? Este sí existe, digamos, todos los países que surgieron a partir de lo que eran las monarquías parlamentarias pasaron a ser parlamentarismos. De Inglaterra, bueno, todos los países de Europa, perdón, casi todos los países de Europa van a tener esta forma de gobierno. Básicamente se trata de que el poder legislativo y el poder ejecutivo están integrados. Por un lado, el pueblo elige a los miembros de la asamblea, al parlamento, y el parlamento delega en un primer ministro y algunos ministros del gabinete para hacer las funciones del ejecutivo. A su vez, el poder ejecutivo va a estar integrado por el jefe de Estado, ¿sí? Jefe de gobierno y jefe de Estado van a ser dos roles diferentes, y por lo general el jefe de Estado va a ser el rey o la reina, en el parlamentarismo clásico. ¿Sí? En caso alemán, por ejemplo, se elige jefe de Estado un presidente. Pero esos son, digamos, después lo vamos a ver mejor con Sartori, pero esas serían las características básicas. El cuarto tipo es el presidencialismo, donde el poder ejecutivo y el poder legislativo son independientes, ¿sí? Los elige el pueblo, tienen legitimidad de origen, por eso mismo, así que funcionan de manera coordinada. No, ninguno de los dos integra al otro, sino que se tienen que poner de acuerdo, sus funciones están determinadas por la Constitución y se tienen que poner de acuerdo para formar leyes y ejecutar las acciones de gobierno. Esta forma es la más conocida por nosotros porque es la que tenemos nosotros actualmente y es prácticamente en toda América es la que prevalece, justamente porque se inició en Estados Unidos y después las colonias que se iban independizando tomaban esta forma de gobierno para organizarse. En quinto lugar tenemos al semipresidencialismo, que es una combinación entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Básicamente existe también un poder ejecutivo
y un poder legislativo. El pueblo elige a los miembros del Parlamento. El Parlamento elige a los integrantes, digamos, del gabinete y al jefe de gobierno, primer ministro. ¿Sí? Dependen del Parlamento, de la confianza del Parlamento, pero por otro lado el pueblo también elige al presidente, a un presidente, que va a ser el jefe de Estado. Y va a ser un jefe de Estado no como en el parlamentarismo, que va a tener un rol más bien protocolar, sino que va a ser un presidente que va a tomar decisiones de gobierno al interior de cada país. Así que el jefe de gobierno, es decir, el presidente y el primer ministro, perdón, el jefe de Estado, que es el presidente, y el primer ministro, que es el jefe de gobierno, se van a tener que poner de acuerdo para tomar las decisiones. Van a ser dos personas las que tomen las decisiones en el Poder Ejecutivo. Y en sexto lugar, tenemos una forma de gobierno muy poco común. Básicamente se da en Suiza y en un periodo en Uruguay, que es el gobierno directorial o colegiado, donde una asamblea, que es el poder legislativo, elige a un consejo que va a cumplir las funciones del poder ejecutivo. Este consejo se va a conformar como un directorio de X integrantes. Por ejemplo, en Suiza son 7 integrantes los que van a tomar las decisiones, digamos, van a decidir de manera colegiada los asuntos de gobierno. La cabeza del directorio va a ser una cabeza que va a ir rotando, van a tener un mandato fijo y van a ir rotando su función de presidente del directorio con un tiempo determinado. Pero es una forma de gobierno que, bueno, básicamente se da en Suiza, no hay mucha extensión. Después con Sartori vamos a poner el ojo en las 3 formas, tanto en la tercera, en la cuarta y la quinta, que son las que más nos interesan. Siguiendo con la clasificación de Lowenstein, vimos las formas democráticas de gobierno y ahora vamos a las formas autocráticas. ¿Sí? Básicamente las autocracias son donde el poder está concentrado, la toma de decisiones recae en una persona, en un grupo, en un partido, que ejecutan y deciden cómo y cuándo se llevan a cabo las políticas en ese país. Ahora bien, para nosotros hoy que estamos en democracia, por ahí nos resulta algo poco común, pero algo que aclara Lowenstein es que básicamente en la historia de la civilización, la gran parte de la historia está gobernada, digamos, de nuestra historia, los gobiernos son autocráticos, ¿sí? Pasando por las monarquías absolutas que después se transforman en monarquías parlamentarias, pero previo a eso siempre hubo autocracias en breves periodos de Grecia, Roma, por ahí hubo una cierta división en cuanto a la toma de decisiones, pero casi siempre el poder estuvo concentrado en muy pocas manos y se ejerció verticalmente. También va a tener una categorización dentro de una subdivisión entre las autocracias, donde ahí va a jugar muy fuertemente el componente ideológico, que ahora lo vamos a ver. Como dijimos, dentro de los tipos de gobiernos autocráticos están los regímenes autoritarios y los regímenes totalitarios. Los regímenes autoritarios principalmente concentran el poder, pero el poder es del ámbito público,
¿sí? Son las decisiones de gobierno. En la estructura gubernamental es donde se nota esta concentración de la toma de decisiones. ¿Sí? El ejemplo clásico son en nuestro país las dictaduras, que en el caso de la última dictadura militar el gobierno se cerraba el poder legislativo y el ejecutivo lo ejercía una junta integrada por miembros que representaban a las distintas fuerzas armadas del país. Bueno, hay un representante de cada una de ellas ahí en la junta. Bueno, y básicamente, justamente como la palabra lo indica, es el gobierno dicta sus decisiones a los destinatarios del poder. No existe la participación, ni la posibilidad de opinión, ni la posibilidad de elegir entre distintas alternativas. El poder es uno y se ejerce en una sola dirección. Por otro lado tenemos el régimen totalitario, ¿sí? Que en este caso sí, bueno, su nombre lo indica, tiene las mismas características que el régimen autoritario, digamos, hay una concentración del poder, lo puede llevar a cabo una persona, un partido, un grupo, pero su fin va más allá de las decisiones gubernamentales, sino que busca implantar una ideología que moldee a la sociedad en sus costumbres, en sus formas, en sus pensamientos. En este caso, los regímenes totalitarios, bueno, van a ser, actualmente no existe ninguno, pero van a ser el régimen nazi, el estalinismo y, si quiere, el fascismo italiano. Esas van a ser las experiencias que entrarían directamente en esta clasificación. Era una salvedad de que por ahí hubo civilizaciones donde tenían ciertos rasgos totalitarios, es decir, que había una ideología dominante y de ya no había ni participación y era monolítico la toma de decisiones, pero no los considera totalitarios porque no existían alternativas para los destinatarios del poder, no estaba en su cosmovisión otra alternativa, era una forma de vida. Así que los regímenes totalitarios que él identifica en esta categoría serían los que se desarrollaron en el siglo XX. Bueno, a modo de cierre, como hacemos en todas las clases que venimos grabando, le dejamos las posibles preguntas que deberían responder en un examen. ¿Sí? Ahí son varias de Lowenstein, que son para que ustedes también las utilicen para ir estudiando el material. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Léanlo. Cualquier cosa nos escribimos. Nos vemos.